En el episodio pasado estuvimos hablando del primer distintivo bautista bajo la autoridad de las Escrituras, pero en el programa de hoy estaremos desarrollando el segundo distintivo, autonomía de la iglesia local. Saludos hermanos y hermanas, Dios les bendiga grandemente. En este momento está hablando con ustedes el pastor Jonathan, de apellido Apóstol, pastor de la Iglesia Bautista Palabra de Vida. Por acá se encuentra el hermano Jesús Pérez, de la Iglesia Bautista Nación Santa. Bueno, hemos aceptado el reto de desarrollar el tema de los distintivos bautistas. Ya este es nuestro tercer episodio. Y en el primer episodio estuvimos hablando concretamente sobre qué son los distintivos bautistas. En el episodio 2 estuvimos hablando sobre la primera letra del acróstico bautista, que trata sobre la base en la palabra de Dios. Y hablábamos de cómo la palabra de Dios es la autoridad final para el creyente y para la iglesia. Pero en esta oportunidad vamos a estar desarrollando la segunda letra del acróstico bautista, que es la letra A. La letra A corresponde a la autonomía de la iglesia. Cuando se habla de autonomía, debemos aprender a diferenciar el término. No quiere decir que por ser autónomo nos convertimos en una iglesia libre o una iglesia que practica el libertinaje como tal. Por el contrario, cuando hablamos de autonomía nos estamos refiriendo a que la iglesia local no depende de otra iglesia como tal, ni tampoco existe una jerarquía externa que influya directamente en las decisiones que toma la iglesia local. Pudiésemos decir que la iglesia bautista o una iglesia local bautista es una iglesia libre y que no tiene como tal pudiésemos decir, una iglesia madre. Cuando hablamos de iglesia madre, no nos estamos refiriendo a una iglesia que controla otras iglesias y que las iglesias más pequeñas se encuentran colonizadas como tal y no pueden tomar ninguna decisión, sino en este caso, ¿verdad? La iglesia bautista sí posee una iglesia enviadora, pero esta iglesia enviadora no controla las decisiones internas que se toman en la iglesia local. Entonces, si estoy entendiendo, las iglesias bautistas enseñan que no hay una iglesia por encima de otra iglesia. Es decir, no hay una iglesia que tenga control sobre otras iglesias, sino que cada iglesia en ese sentido es independiente, es autónomo. Sí, eso es correcto. Cada iglesia es autónoma y no existe una iglesia por encima de otra. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿de dónde surge esta creencia? O entonces, ¿quién como tal gobierna la iglesia? ¿Dónde está el gobierno de la iglesia? Si la iglesia es autónoma y no tiene a nadie por encima de ella, entonces, ¿quién la gobierna? Fíjense lo que dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículo número 18. Dice el texto claramente, ¿verdad? Usando como referencia la Reina Valera 1960, dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Acá claramente vemos cómo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo,
hace énfasis en que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, nuestro máximo líder, a diferencia de otras religiones o de otras creencias, nuestro máximo líder o máxima autoridad es Cristo. Él viene a ser la cabeza de la iglesia. Es decir, la Iglesia Bautista no tiene un papa, la Iglesia Bautista no tiene un sumo sacerdote ni ningún otro líder religioso que tenga un control especial. No, la Iglesia Bautista, su cabeza y su máxima autoridad es Cristo. Ahora ustedes se preguntarán, pero es que Cristo se fue. El mismo libro de Hechos describe cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos. Ahora, ¿está la iglesia sola? Bueno, creo que es importante que aclares esto porque diferentes grupos religiosos aprovechan este escenario de que Jesús no está físicamente en la tierra para decir, bueno, como Jesús no está físicamente en la tierra, entonces yo soy su representante directo y yo puedo asumir el control, yo puedo asumir el poder y yo puedo tomar decisiones sobre la iglesia. O sea, con esa idea de que como Cristo no está físicamente en la tierra, entonces hay otros seres humanos que pueden usurpar su posición. Sí, lastimosamente esto lo vemos y es algo muy común dentro de algunas congregaciones. Pero fíjate lo que dice la Escritura, siempre los voy a llevar a lo que dice la Escritura, porque es nuestro principio hablar de una manera bíblica. En Juan capítulo 14, versículo 16, dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Acá estas son palabras textuales del Señor Jesucristo. Los discípulos estaban conversando con Él y estaban entristecidos por su partida. Ahora el Señor les aclara diciendo que Él les dará otro consolador. ¿Quién es ese consolador? Esto se está refiriendo a la promesa que vemos cumplida en el libro de Hechos, específicamente en el día de Pentecostés, con el advenimiento del Espíritu Santo. Entonces, en ausencia de Cristo, humanamente hablando, la iglesia es gobernada por el Espíritu Santo. Entonces, no está Cristo como cabeza, que la Escritura habla de que Cristo es la cabeza, pero el Señor deja al Espíritu Santo para que acompañe a quienes dirigen y presiden la dirección de la iglesia como tal. Entonces, pudiéramos decir que Cristo obviamente es la cabeza de la iglesia, pero a través de la influencia del Espíritu Santo en el liderazgo o los obreros de una iglesia manifiesta su autoridad, manifiesta su gobierno. Así es. Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, usando, en este caso sería pastores, maestros. Pastores, maestros y los diáconos. Esa es la estructura de la iglesia como tal. El Espíritu Santo es quien los conduce, pero el gobierno de la iglesia como tal no está en manos de ningún hombre, sino que el gobierno depende del Espíritu Santo. Y justamente es un punto importante. No podemos tomar decisiones en los ministerios sin tener primero la dirección del Espíritu Santo y de Cristo Jesús a través de su palabra. Sí, lastimosamente hay gente que se atreve a tomar decisiones y de una manera apresurada o alocadamente, no siendo guiadas por el Espíritu Santo. Pero en el caso de nosotros como creyentes, y animamos a quienes nos escuchan, deben tomar sus decisiones basadas en la guía del Espíritu Santo. Y esto nos llena de emoción, en el caso de nosotros como bautistas, saber que nuestro líder como tal no es una persona que pueda fallar, porque el Espíritu Santo es el mismo Dios. Entonces sabemos que tenemos quien nos direcciona, que es una persona que no falla y siempre nos va a guiar por el bien a través de su palabra. Ahora, otra cosa que es importante que nosotros tengamos claro
¿verdad? Es que, ¿qué enseña? Recordemos que el programa bíblicamente trata de enseñarle lo que creemos basado en las Escrituras. Ahora, en este caso, ¿qué dice la Biblia o qué dice la Escritura en cuanto a la autonomía de la iglesia? ¿O dónde encontramos en las Escrituras que había autonomía en la iglesia en ese tiempo? Bueno, vale la pena que lo señales, porque pensando en mi Biblia no hay un capítulo que diga, bueno, autonomía de la iglesia. No. La Reina Valera no tiene ese subtítulo de que, bueno, en este capítulo está hablando específicamente de la autonomía. Entonces, ¿qué pasajes de la Biblia nos pueden ayudar a entender este tema? Perfecto, tienes toda la razón en eso. No vamos a encontrar un pasaje que diga autonomía de la iglesia, pero sí encontramos indicios que nos sirven para tomar como principio. Fíjate que uno de los principios que tiene la iglesia bautista dentro de su autonomía es que la iglesia local debe resolver sus propios problemas. Cuando la iglesia presenta algún problema, se presenta alguna falla entre los hermanos, pudiésemos decir que dentro de la congregación hay una persona que fue encontrado en un adulterio o se demostró que esa persona hizo tal vez malversación de fondos. La Biblia habla, nos deja como pasaje Mateo capítulo número 18, versículos 15 al 17. Y ahí nos muestra el mismo Señor Jesucristo un principio de cómo resolver los conflictos cuando se presente cualquier tipo de problema. Ahora fíjate lo que dice la Escritura. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si le oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Exactamente. Si esta persona no oye, acabemos los pasos, ¿verdad? Se debe conversar con esa persona. Luego que si esa persona se niega a escuchar, debes buscar 2 testigos y conversar. Y ya por último, pues anunciarlo a la congregación. Y este hermano se tiene ya como una persona no creyente. En este caso, el Señor Jesucristo nos dejó claros los pasos para resolver un conflicto. En ningún momento nos está diciendo acá, si la iglesia local presenta algún problema, debes ir a una junta, debes reunirte con un comité, con un grupo en particular, o debes buscar al líder. Sí, es como que si en Palabra de Vida está ocurriendo algo, entonces no voy a buscar al pastor que me envió para que él venga y resuelva esta situación, sino que dentro de la misma iglesia debe resolverse. Sí, la misma iglesia debe resolver sus propios conflictos, no como tal buscar personas externas. Otro principio que podemos encontrar dentro de la misma escritura en cuanto a la autonomía de la iglesia es que la iglesia es libre de escoger sus propios oficiales, es decir, su propio cuerpo de liderazgo. Ahora ustedes se preguntarán, pero es que yo he visto en algunos lugares cómo quitaron a un pastor y colocaron a otro de una manera arbitraria, o destituyeron a un líder y colocan. Eso, basado a la luz de las Escrituras, no debe ser así. Bueno, creo que es algo muy común dentro de las iglesias católicas, en el sentido que, según tengo entendido, es el Vaticano quien elige quiénes van a ser los líderes principales, y luego hay una cadena que va bajando, y a medida que va bajando es que se van asignando quién va a trabajar en qué lugar. Por ejemplo, creo que, tú te graduaste del seminario, entonces
alguien elige en dónde ese seminarista va a laborar como sacerdote. En las iglesias pentecostales también ocurre que de repente tienen una asamblea o una convención o instituciones así, que son ellas las que eligen en qué lugar va a servir un pastor, por cuánto tiempo, y no es la iglesia local la que está decidiendo, sino que más bien ellos tienen que aceptar la decisión que otra iglesia u otra organización o institución está tomando por ellos. Sí, y hay otras denominaciones que le permiten a su pastor estar con ellos máximo 4 años y de ahí la junta lo remueve y lo envían hacia otro estado, hacia otro municipio, sin haber cometido ninguna falta como tal. Pero no es nada bíblico. Si nos vamos a lo que dice la Escritura, nos muestra el ejemplo en Hechos capítulo número 6. Les invito a que puedan, desde sus casas, leer este pasaje. Acá se narra un problema que estaba presentando la iglesia primitiva en cuanto a la repartición de alimentos. Dice la Biblia que estaban las viudas y se estaban quejando los griegos porque las viudas de ellos eran desatendidas y ellos alegaban que la viuda de los judíos pues estaban siendo o se le estaba brindando una mejor atención. Ahora, cuando ellos llevan este problema a los apóstoles, en este momento que está el surgimiento de la iglesia como tal, vemos la respuesta de los apóstoles que dicen, bueno, busquen ustedes a varones y les da ciertas características. Le dice que sean varones de virtud, hombres por supuesto, conducidos y guiados por el Espíritu Santo, y que esos hermanos se encarguen. ¿De qué se van a encargar estos hermanos? Ellos se debían encargar de la repartición de alimentos. Ahí es donde nosotros tomamos este pasaje como el indicio de la ordenación de unos diáconos. Pero vemos acá, y usted lo puede leer en su casa detalladamente, cómo el cuerpo de los apóstoles que estaban ahí, no toman ellos la decisión, no inciden en una decisión como tal de quién va a tomar la posición de liderazgo, sino que más bien le enseñan a los hermanos, vas a buscar hombres que cumplan estos requisitos. Y son los hermanos quienes buscan a las personas, encontraron a 7 varones que cumplían este requisito y se ora por ellos y ellos asumen esta función. Y de esa manera se entiende que es el Espíritu Santo que está obrando en esa elección. Sí, vemos ahí el Espíritu Santo, por supuesto, guiar a estos hermanos y pasándolos como por especie de un filtro. Son ellos los que cumplen estos requisitos, oran, ahí en ese momento la oración, vemos el actuar de Dios, el actuar del mismo Espíritu Santo, y son estos hombres quienes asumen el rol. Sí, a mí en ese pasaje me parece muy interesante ver que el Espíritu Santo señaló a estos hombres, pero no fue un tema místico. O sea, no fue que tuve un sueño y el Señor me mostró que voy a hacer este trabajo. O qué sé yo, nadie se tiró al piso y comenzó a temblar. Simplemente estos hombres habían dado un testimonio de su carácter y se notaba que realmente estaban guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando fueron propuestos, a todo el mundo les pareció obvio. Sí, ellos tienen que serlo, están llenos del Espíritu Santo. Entonces, creo que hoy en día la gente piensa que para que el Espíritu Santo guíe tiene que haber un evento sobrenatural o místico, cuando en realidad son este tipo de situaciones donde el factor testimonio, el factor carácter son los que hacen que para la iglesia sea visible Dios está o el Espíritu Santo está utilizando a esta persona.
Estás mencionando entonces que el Espíritu Santo, aunque invisible, es quien va a tomar las decisiones por la iglesia. Sí, exactamente. Eso fue lo que aconteció. El mismo Espíritu Santo guió a los hermanos que cumplían estos requisitos. Ahora, otro factor que podemos encontrar dentro de la autonomía que sigue teniendo la iglesia, es muy amplio este tema, es que la iglesia tiene la potestad de ser ella quien envía a sus misioneros. Hoy en día, por lo menos acá en nuestro país, vemos que se ha malinterpretado este tema, porque hay hombres, lastimosamente, en la posición de un liderazgo, de un pastorado, que están atribuyéndose ellos la responsabilidad de enviar a otros misioneros. Y no es así. La Biblia, la Escritura nos enseña, ¿verdad? En Hechos, capítulo número 13, cuando los hermanos, ¿verdad?, estaban congregados en la iglesia de Antioquía, cómo fueron guiados por el mismo Espíritu Santo para enviar a Pablo y a Bernabé como misioneros. No vemos el obrar de ningún hombre en particular, ni puede algún hombre atribuirse, no, yo envié a... No, dice que fue el mismo Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo quien los elige, pero vemos en ese mismo capítulo cómo los hermanos comienzan a orar. Es decir, la congregación, en cierto modo, sí tenía voz y voto en cuanto a van a enviar a Pablo y a Bernabé. Obviamente entendemos que ellos tenían testimonio, sí, para ser enviados. Obviamente entendemos que ellos también habían mostrado los dones del Espíritu Santo para hacer este trabajo. Y eso fue lo que le dio paz a la iglesia para decir... Sí, me parece, yo estoy de acuerdo con que Bernabé y Saulo salgan a la obra misionera. Pero con lo que estamos hablando de la autonomía, que la iglesia elija a quién enviar. Si ellos hubiesen tenido un mal testimonio, si ellos no hubiesen sido siervos dentro de su propia iglesia, y de repente, claro, pongamos este caso hipotético. Supongamos que Saulo y Bernabé no hubiesen evangelizado, o sea, supongamos que ellos no evangelizaban en su iglesia, no discipulaban en su iglesia, no eran buenos estudiando la palabra de Dios y predicando, y luego de repente ellos salen, el Espíritu Santo nos ha dicho que debemos salir a ser misioneros. O sea, con un testimonio así, la iglesia está en todo su derecho de decir, mira, no vamos a dejarte salir. Sí, exacto. La iglesia, porque es la iglesia. Lo que pasa es que lastimosamente hay mucho desconocimiento en cuanto a este asunto. La iglesia o la congregación como tal tiene autoridad. Y es la congregación la que examina y observa a quien ha sido llamado al pastorado para poder comisionar. Por eso también, Jonathan, es muy cómico y no sé si te ha pasado que a veces te has encontrado en la calle alguna persona que te dice, bueno, a mí me llamó el Señor. Y cuando le preguntas, pero ¿qué iglesia te envió? Por supuesto, refiriéndonos a la membresía, ¿quién te envía? Te dicen, no, el Señor me envió. Ahora, se escucha de una manera tal vez muy espiritual o muy bonita. Y sobrenatural. El Señor me llamó, me mostró. Pero bíblicamente no es correcto. Bíblicamente debe existir una iglesia con su autonomía local que te envíe. Esa iglesia te observa, esa iglesia, por supuesto, te acompaña en tu crecimiento, te apoya. Y luego cuando ve que cumples los requisitos, que más adelante vemos que el apóstol Pablo le escribe a Tito y a Timoteo cuáles son los requisitos para el obispo como tal, cuando los cumples, esa iglesia te envía.
Entonces, vamos a volver a subrayar esto. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él está gobernando a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo debe mostrar la dirección. En este caso, un hermano puede decir, yo quiero servir, Dios me está llamando a servir como misionero. Pero si él no tiene los requisitos, no tiene el testimonio, no ha crecido en el tema del servicio dentro de su iglesia, y la iglesia dice que no, entonces entendemos que es el Espíritu usando a la iglesia para decir no. Porque he visto en algunos lugares en donde de repente la decisión de un individuo anula por así decirlo, el voto de la iglesia. Para poner un ejemplo concreto, de repente hay un hermano que se levanta en una congregación y dice, Dios me está llamando a ser misionero. La iglesia dice, o sea, no creemos que tengas testimonio para eso. Pero de repente, pero si tú dices que Dios te está llamando, entonces no podemos hacer ni decir nada. Ve a cumplir tu ministerio, aunque dentro de la congregación no tienes el testimonio para hacerlo. No. Esa persona, si llega a salir así y a asumir una posición de liderazgo, va mal, porque Dios no es un Dios de desorden. Y por supuesto, la iglesia local, guiada por el Espíritu Santo, es la que emite un voto, puede o no puede. Claro, porque también la palabra del Señor en 1 Timoteo dice que el que anhela obispado, buena hora de ser, dando a entender que alguien que es llamado por Dios va a tener la motivación natural de servir al Señor. Pero tu motivación personal tiene que ir acompañada de la aprobación de la iglesia. Y esto también es importante señalarlo, porque a veces pastores pueden hacer daño en este tema. Porque de repente hay un pastor que puede ver ciertas habilidades o puede ver cierto perfil en un miembro de la iglesia y dice, bueno, a mí me parece que tú serías buen misionero, entonces tú vas a ser misionero. Y de repente la iglesia no está como segura de que, pastor, de verdad, tú estás seguro que él debería salir, él debería... Pero entonces termina siendo como el voto del pastor el que tiene más peso, como el pastor dijo que él va a ser enviado, entonces ya toda la iglesia tiene que aceptarlo, él va a ser... Sí, eso ocurre por desconocimiento, ¿sabes? El desconocimiento, por eso la importancia de conocer, en el caso de nosotros como bautistas, cuáles son nuestras creencias, porque dentro de la iglesia bautista debería enseñársele a los miembros de la iglesia que ellos tienen una autoridad y la expresan a través de un voto, si desean o no, y pues no dejarse gobernar por lo que piensa el pastor como tal. Claro, que también entendemos que a veces como pastores hay decisiones que tenemos que tomar por la congregación, pero comprendemos que eso no es para todas las situaciones. Exactamente. Y por lo menos en este caso en particular del que estamos hablando, la iglesia en la Biblia tiene la potestad para elegir pastores, diáconos, misioneros, predicadores. Sí, y es tenemos que estar muy claros que es la iglesia la que envía. No, ese misionero fue enviado por el pastor, fue enviado por el pastor Jonathan Apóstol, no, fue enviado por la iglesia, palabra de vida. La iglesia lo evaluó, la iglesia oró, la iglesia ayunó y lo envía. Esa es la autonomía. Ahora, como cierre, quiero hacer o tocar un punto en cuanto a mucha gente basa
o justifica la creación de ciertas instituciones a las cuales las iglesias tienen que rendir cuenta basándose en Hechos capítulo número 15. Dicen, no, pero es que en Hechos 15 vemos cómo se reunieron en Jerusalén y vemos que hicieron un concilio y la iglesia determinó lo que tenían que las demás iglesias hacer. Pero cuando hacemos, ¿verdad?, estudio de este capítulo como tal, nos damos cuenta que la iglesia de Jerusalén no fue que les ordenó algo, sino que la iglesia aconseja, y eso sí es válido. Que una iglesia o que un pastor que tal vez tenga mucha más trayectoria, más experiencia, pueda orientar a un pastor que está fundando una iglesia, que está comenzando, orientarle en cómo debe conducirse, en cómo hacer las cosas, pero por supuesto sin influirlo como tal, o sin obligarle a que cumpla ciertos parámetros. Es decir, no es antibíblico que yo como pastor, si tengo una situación que honestamente considero bastante complicada de resolver, pida consejo a otros pastores con más experiencia. Eso no es antibíblico. Lo antibíblico sería que yo ceda mi autoridad y simplemente, bueno, no puedo con esto, venga el pastor que me envió, o este pastor que es súper famoso, o este pastor que tiene una iglesia más grande, vengan y decidan ustedes por nosotros. Eso es en este caso, lo que no es bíblico. Eso es lo que, exacto, eso es lo que no es bíblico. ¿Cómo podemos verlo a la luz de las Escrituras o de una manera bíblicamente? Cuando el Señor Jesús le da la revelación al apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Vemos cómo el Señor se refiere a cada una de las iglesias en particular. Y no solamente se refiere a la iglesia, sino que habla al ángel. Es decir, al pastor, a quien presidía en ese momento la iglesia, ¿verdad?, de Pérgamo, la iglesia de la Odisea. El Señor manda un mensaje y lo hace de una manera particular. Importante dejar claro ese detalle. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, encontramos los 7 mensajes a las iglesias y siempre comienzan con la frase: escribe al ángel de la iglesia. Y de repente se pudiera pensar que está hablando de un ser espiritual, un ser angelical. Pero en realidad, cuando está hablando ahí de el ángel de la iglesia, está hablando de mensajeros, y entendemos que los mensajeros de la iglesia son los pastores. Entonces, qué interesante que Cristo Jesús no habló de manera general. Esto es lo que tengo que decir para las iglesias, sino que trató de manera personal a estas 7 iglesias. Entonces, a forma de resumen, pudiésemos decir que la autonomía de la iglesia radica en los ejemplos bíblicos que vemos a través de las Escrituras. Tenemos ejemplos en el libro de Hechos, tenemos ejemplos en el libro de Corintios, en los evangelios, como el mismo Señor dio directrices para resolver conflictos como tal. Y por eso la importancia, mis queridos hermanos, de que cada uno de ustedes pueda estar claro en qué consiste la autonomía de la iglesia local como tal. O sea, son detalles que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, las cartas a las iglesias de Corinto son cartas muy personales, son cartas muy personalizadas, valga la redundancia, que obviamente lo que se escribió allí para ellos es de mucha bendición y lo podemos aprovechar todos, pero o sea, que hoy en día todos nosotros podemos aprovechar lo que se le dijo a la iglesia de Corinto no borra el hecho de que se le habló directa y específicamente a esa iglesia. Ellos tienen una situación particular que no tenían otra iglesia. Y el apóstol Pablo dijo, bueno, él no mandó un tratado para todas las iglesias que están en el Imperio Romano. Él dijo, mira, la situación de ustedes vamos a tratarla con ustedes. Entonces,
Vemos este modelo muy, muy bien marcado en el libro de Hechos, en las cartas de Pablo y aún, como tú estabas señalando, en los mensajes de Cristo Jesús para sus iglesias. Ahora, hay una preguntita que creo que vale la pena hacer aquí. Que tengamos autonomía como iglesia local ¿debería impedir que tengamos colaboración entre iglesias? No, porque la colaboración como tal es un acompañamiento que se puede hacer. Era lo que hace un momento te decía, un pastor que tenga mayor experiencia puede apoyar en ciertas circunstancias a un pastor que se está iniciando. No lo impide como tal. Lo que sí sería de una manera antibíblico es que ese pastor venga a imponerse o venir, por ejemplo, un pastor que venga, que invitemos un pastor un día a la congregación y este pastor venga a corregir la iglesia como tal. Estaría pasando por encima de quien está presidiendo y pasando por encima de la autonomía de la iglesia como tal. Sí, estamos llamados a servir a Cristo Jesús guiado por su Espíritu. Y eso implica que vamos a dejar que manifieste su autoridad en la iglesia, dejando que el Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de sus pastores, a través de la congregación, pueda manifestar la dirección que cada iglesia necesita en particular. Esto fue Bíblicamente.